Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y llenos de energía, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del entretenimiento turco. Hoy, amigos míos, les tengo preparado un vídeo que sé que les va a encantar y que, de verdad, me ha tenido bastante pensativo últimamente. Como saben, soy un fanático empedernido de las series turcas. Es mi debilidad, mi vicio, mi forma de escapar y de conectar con historias y culturas fascinantes. Y por supuesto, como todo buen fan, sigo muy de cerca las carreras de mis actores y actrices favoritos. Me gusta ver cómo evolucionan, qué proyectos eligen, cómo se superan a sí mismos, y, en definitiva, ser testigo de su crecimiento profesional. Y bueno, en esta ocasión, el tema central es Demet Özdemir. Sí, la talentosísima Demet, la actriz que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, con su sonrisa, con su carisma y con esa capacidad innata de conectar con el público. La que nos ha hecho reír, llorar, emocionarnos y soñar con series inolvidables como Erkenci o Mi hogar, mi destino. Pero, ¿de qué va este vídeo específicamente? Pues bien, hoy vamos a explorar una faceta muy particular, la vez que yo, Yaman, admití que me equivoqué. Sí, así como lo escuchan. A veces incluso los más fanáticos de las series, los que nos creemos expertos en el tema, los que pasamos horas analizando cada detalle, cada casting, cada guión, incluso nosotros podemos equivocarnos. Podemos tener opiniones apresuradas, podemos caer en prejuicios, podemos hacer predicciones que al final resultan ser completamente erróneas. Y hoy les voy a contar sobre un tema específico relacionado con Demet Özdemir en el que, con toda honestidad, me equivoqué. Vamos a desmenuzar mi perspectiva inicial, el porqué de mi error, y cómo he cambiado de opinión. Será una charla honesta con mis sentimientos a flor de piel, con mi análisis o intento de análisis, y por supuesto, con ese toque de humor que siempre intento darle a estos vídeos para que la conversación sea amena y para que al final, nos divirtamos juntos. Así que si son fans de Demet Özdemir, si les gustan los chismes del mundo del espectáculo, si disfrutan de las anécdotas y los análisis de las series turcas, o simplemente les gusta escuchar una buena discusión sobre el arte de la actuación y las decisiones profesionales, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para una dosis de confesiones, arrepentimientos y, espero, alguna que otra risa. Y antes de que empecemos con el plato fuerte, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Ya saben, para estar al tanto de todas las novedades del mundo turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y empecemos con lo que les tenía preparado. En el mundo de las series turcas, como les decía, hay muchas cosas que nos emocionan, nos intrigan y a veces nos hacen cuestionar. Es un universo complejo, lleno de matices, de talento, de drama y de decisiones que a veces nos dejan con la boca abierta. Y una de esas cosas que siempre genera mucho debate, muchas conversaciones y muchas opiniones encontradas son las elecciones de casting, las decisiones que toman los actores y actrices y, por supuesto, los proyectos que aceptan. ¿Por qué aceptan ese papel? ¿Es la mejor opción para su carrera? ¿Estará a la altura de sus interpretaciones anteriores? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos constantemente, ¿verdad? Y es precisamente aquí, en el terreno de los proyectos y las decisiones profesionales de Demet Özdemir, donde yo, en su momento, me equivoqué. Fue un error, lo reconozco. Y como dije al principio, creo que es importante ser honesto y reconocer cuando nos equivocamos. Me acuerdo perfectamente. Estábamos en redes sociales, en los foros, en los grupos de fans, hablando con amigos, la comunidad de seguidores de Demet, siempre activa y participativa, debatiendo sobre los futuros proyectos de su ídolo. Recuerdo la emoción, la expectativa, y de repente el anuncio. Demet iba a participar en una nueva serie. Y confieso que en ese momento, yo no estaba muy convencido. No me sentí emocionado, ni intrigado. Al contrario, sentí una especie de decepción. No lo sé. No me malinterpreten, por favor. Siempre he admirado a Demet, la adoro. Pero en ese momento me parecía que el proyecto en sí no iba a ser lo suficientemente bueno para ella, que no iba a estar a la altura de su talento. Me parecía que no iba a explotar todo su potencial. Tenía mis dudas, mis reservas.
Y como suele suceder, influenciado por esas reservas, hice comentarios, algunos quizá un poco apresurados. Me atreví a predecir que la serie no tendría mucho éxito, que Demet no iba a brillar tanto como merecía. Pensé que era un paso en falso, un proyecto que no le iba a aportar nada positivo a su carrera. Y es aquí donde, amigos, llega el momento de la confesión. Me equivoqué. Me equivoqué rotundamente. Un error de pronóstico en toda regla. Uno de esos errores que te hacen reflexionar, que te hacen cuestionar tus propias valoraciones, y que te demuestran que a veces es mejor morderse la lengua y esperar a ver el resultado final. ¿Por qué me equivoqué? ¿En qué me basé para llegar a esa conclusión inicial? Bueno, en primer lugar, estaba el tipo de proyecto en sí. La premisa de la serie, la trama, la historia, a priori, no me convenció del todo. Era una serie que, en mi opinión, no parecía encajar con las características que yo, en mi cabeza, le atribuía a Demet. Pensaba que era un registro diferente a los que ya había interpretado, que se alejaba un poco de lo que la había hecho destacar hasta el momento. Y no estaba seguro de que fuera la mejor opción para ella, para seguir creciendo como actriz. Sentía que no era el camino correcto para potenciar sus talentos. Además, el equipo creativo, la productora, los guionistas, no me generaban la misma confianza que otros proyectos en los que había participado Demet. No tenía la misma fe en su visión, en su capacidad para sacar lo mejor de la actriz. Y claro, eso también influyó en mi escepticismo. Siempre es importante evaluar el equipo detrás de un proyecto, porque son ellos los que, al final, tienen la responsabilidad de crear el mundo de la serie, de dar vida a los personajes y de contar la historia de la forma más efectiva posible. Otro factor importante y que creo que es inevitable en este tipo de situaciones, fue la comparación. Es casi una ley no escrita, ¿verdad? Cuando un actor o actriz que nos gusta mucho se embarca en un nuevo proyecto, tendemos a compararlo con sus trabajos anteriores. Especialmente con aquellos que han sido exitosos y que han marcado un antes y un después en su carrera. Y yo en aquel momento estaba fresco del éxito arrollador de Erkencicus y Mi hogar, mi destino. Estaba de alguna manera encandilado por esas historias, por esos personajes, por la magia que había logrado Demet en ambas series. Y honestamente en ese momento pensaba que este nuevo proyecto, en comparación, iba a quedar a la sombra. Que iba a ser difícil superar el impacto y el cariño que habían generado esas dos series en el público. Pensaba que quizás Demet no iba a tener el mismo brillo, la misma oportunidad de lucirse. Me parecía que iba a ser un paso atrás, o al menos, un paso lateral. Y claro, con esa mentalidad, mi juicio ya estaba un poco sesgado. Pero el tiempo, como siempre, es el mejor juez. El tiempo pone las cosas en su lugar, nos da la perspectiva necesaria y nos permite ver la realidad con mayor claridad. ¿Y qué pasó? Pues que Demet, una vez más, me demostró por qué es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Me demostró que es una artista de verdad, de las que te hacen vibrar, de las que te hacen creer en la magia de la interpretación. Me demostró que es capaz de interpretar cualquier papel, de adaptarse a cualquier situación, de sorprender y de emocionar a la audiencia. Me demostró que no hay límites para ella, que es capaz de superar cualquier desafío y que su talento es inagotable. Me demostró, en definitiva, que es una gran profesional, con una gran capacidad de trabajo y con una gran pasión por su oficio. La serie en cuestión, en la que Demet participó y en la que yo inicialmente dudaba, se convirtió en un éxito. Y no solo a nivel de audiencia, que por supuesto fue importante, sino también a nivel de crítica. Los expertos, los periodistas especializados, alabaron su actuación, destacaron su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Y lo más importante, Demet brilló. Demostró que mi escepticismo inicial era totalmente infundado. Demostró que como gran profesional, supo sacar lo mejor de su personaje, que aportó su propia magia, su carisma, su sello personal, y que hizo que la serie fuera lo que fue. En retrospectiva entiendo por qué me equivoqué. Me dejé llevar por mis prejuicios, por mis expectativas, por mi miedo a que Demet tomara una mala decisión. Me dejé llevar por mi deseo de protegerla, de que siempre hiciera lo mejor, de que siempre tuviera éxito. Pero al final Demet demostró que ella es la que manda, que ella es la que tiene el control sobre su carrera, que ella es la que sabe perfectamente lo que hace y que, sobre todo, confía en su intuición y en su talento. ¿Y ahora, qué aprendí de todo esto? Aprendí principalmente a no juzgar un libro por su portada.
A no prejuzgar un proyecto por sus primeros indicios. A no quedarme en la superficie, sino a profundizar, a investigar, a analizar con más calma y a tener una mente más abierta. Aprendí a confiar más en el talento de los actores y actrices que admiramos, y a darles el beneficio de la duda. Aprendí que en el mundo del entretenimiento todo puede pasar. Y que a veces las sorpresas son las que hacen que la magia suceda. A veces los proyectos que menos esperamos son los que nos terminan enamorando. También aprendí que es importante ser humilde y reconocer cuando nos equivocamos. Admitir que nos equivocamos no es un signo de debilidad, sino de honestidad y de crecimiento. Es una señal de que estamos dispuestos a aprender, a evolucionar y a mejorar nuestra forma de pensar. Y yo sinceramente estoy muy contento de haber reconocido mi error en este caso. Me siento más maduro, más reflexivo y sobre todo, más respetuoso con el trabajo de los demás. Así que amigos, este es el punto álgido del vídeo. La confesión. Yaman acepta su error. Y no solo lo acepta, sino que está feliz de haberlo hecho. Porque al final, lo que más importa es disfrutar del talento de los actores y actrices que nos gustan, celebrar sus éxitos, aprender de sus decisiones y apoyar su trabajo, pase lo que pase. Espero que esta reflexión les haya gustado, que se hayan divertido escuchando mis experiencias, mis análisis y mis confesiones, y que les sirva para reflexionar sobre sus propias opiniones y expectativas. Todos, de alguna manera, tenemos prejuicios, todos emitimos juicios de valor. Lo importante es ser conscientes de ello y estar dispuestos a revisarlos y a cambiarlos cuando sea necesario. En resumen, en este vídeo, hemos explorado el momento en el que me equivoqué al juzgar un proyecto de The Method de Mir. Hemos analizado las razones detrás de mi error, y hemos visto cómo Demet, con su talento y profesionalismo, me demostró lo equivocado que estaba. Hemos aprendido la importancia de no prejuzgar, de confiar en el talento de los actores, de ser humildes y de reconocer nuestros errores. Y sobre todo hemos celebrado la magia del cine turco, el talento de Demet Özdemir y la pasión que nos une a todos los fans. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna vez se han equivocado al predecir el éxito o fracaso de una serie o un actor? ¿Cuál es su serie favorita de Demet Özdemir? ¿Qué otras decisiones profesionales de actores turcos les han sorprendido? Cuéntenme todo en los comentarios, me encanta leerlos. Me encanta saber que estamos conectados, que compartimos una misma pasión, que formamos parte de una comunidad. Y por favor, no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas. Estaremos aquí para compartir más anécdotas, análisis, noticias y por supuesto, para seguir debatiendo sobre nuestras series y actores favoritos. Muchas gracias por ver, por estar ahí, por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.